Impulso a la cultura científica. Qué gusto darles la bienvenida a nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica. Esta es una producción de CISAR que se transmite a través de Canal 24.1 y en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como en Momentum 24.1. Soy Rocío Ortiz y los invito a que nos acompañen durante esta media hora. Hoy vamos a tener un invitado, un joven investigador, docente, desarrollador de innovación que tenemos el gusto de conocer desde sus primeros años de estudios con autos autónomos a escala. Se trata de Javier Saldívar Pérez, egresado destacado de la Ingeniería en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar sobre los desarrollos que has estado presentando y colaborando con grupos de estudiantes, con grupos de maestros también. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu formación en mecatrónica para ir entrando en materia? Bueno, sí, es un poco gracioso esa parte de cómo yo ingresé a mecatrónica, porque desde un inicio yo no iba para mecatrónica y siempre lo he contado de esa parte. Yo iba más bien para las carreras de ciencias de la salud y específicamente yo estaba enfocado en nutrición, pero pues también me gustaba la parte de programación, la parte de estar desarmando cosas y por una extraña razón terminé en mecatrónica porque no alcancé inscripciones. En esta parte de lo que estuve trabajando cuando era ingeniero mecatrónico, me llama mucho la atención la parte de las competencias. Una de las cosas que me enseñaron mucho ahí en la universidad fue esa parte de competitividad, ¿no? Desde cuando iniciábamos con la parte de robots de pelea, que fue con lo que inicié de competencias, hasta ya lo que eran los carritos, ¿no? Entonces, más que nada, es un poquito de la formación que tengo ahí de que inicié con peleas de robots. Así es, entonces desde que inicias en mecatrónica ya programaste los robots, ya entrabas a estas competencias en donde fueron ganando poco a poco y luego te invitan a este proyecto de un auto autónomo a escala. Sí, es que, bueno, en mis prácticas profesionales, yo mis prácticas las realicé con el doctor Amurabi Gamboa Rosales, que ahorita es el que está ahí en COSID. Pero en ese tiempo era docente estaba en la universidad y él nos invitó al centro de investigación cuando apenas lo estaban creando. Entonces nos dijo que vamos a trabajar con los carritos de escala, que en ese tiempo era 2017 cuando les donaron el carrito y fue cuando nosotros nos integramos al equipo. Empezamos a trabajar con el carrito que fue donado por la Universidad Libre de Berlín. Sí, por supuesto. Y bueno, cómo no recordarlo, porque justamente en ese año inicia nuestras transmisiones en televisión con un programa de ciencia en donde llegan ustedes con este vehículo a escala para que puedan estar desarrollando sus estudios con sensores de visión, sensores de qué más. Platícanos de ese proyecto. Sí, bueno, los carritos los donaron es la Universidad de Alemania, ¿no? Porque en 2017 era el año dual México-Alemania. Y el proyecto lo traía, era un doctor Raúl Rojas, que traían este proyecto de donar los carritos a las universidades de México para incentivar el desarrollo de la industria automotriz aquí en México. Entonces, principalmente por eso lo comenzaron a donar, para que también en las universidades se trabajaran con algoritmos de conducción autónoma, se incentivara la parte de inteligencia artificial y sirve como mucho para capacitación para las empresas. Entonces, por eso es la iniciativa de esos carritos. Sí, y pues bueno, Zacatecas fue uno de los estados, la Universidad Autónoma de Zacatecas, elegidos, porque me parece que solo fueron 2 en el país, 2 o 3 que llegaron aquí, los demás fueron en otros países, y tuvieron ahí, pues, sembraron esa semilla con ustedes que ha fructificado y bueno, ¿qué decimos si ya nuestro país se está convirtiendo en uno de los mayores exportadores de estas partes, estas aplicaciones automotrices? Pero bueno, no hay que desviarnos porque estábamos en que estabas en la Universidad Tecnológica de Zacatecas, haces tus prácticas, tu servicio y luego ya decides hacer una maestría. Sí, es que bueno, eso fue como en 2017 que ingresé con las prácticas para este carrito y yo terminé en 2019. 2019 fueron mis últimas prácticas, que estaba ahí en la UAS, y comenzamos con la parte iniciaron con la parte de la maestría.
que es cuando se está iniciando la maestría en ciencias del procesamiento de la información, y es donde yo ingreso a esa maestría. Pero fui de las primeras, como la tercera generación en la maestría, perdón. Y ahí continué con esta parte de los carritos. Ya estaba desde la ingeniería, entonces déjame llevo los carritos hasta a la parte de la maestría. Me dijeron, puedes continuar con esto, pero vas a tener un tema más específico para maestría. Recordando que pues, es de inteligencia artificial. Y en la maestría mi tema era para evasión de obstáculos. Cómo el carrito debe de detectar el obstáculo y lo debe de evadir de una manera segura. Eso fue el principal proyecto en la maestría. Sí, y es que de alguna manera pues lo vemos como muy divertido, muy sencillo, ya en las competencias, en las carreras que tienen son unos circuitos, ¿verdad? En donde ponen a sus carritos, pero bueno, destacar que desde las primeras ocasiones logran premios para Zacatecas a nivel nacional. Sí, bueno, y es que curiosamente, pues en 2017 no pudimos participar en el torneo. ¿Qué torneo es el Torneo Mexicano de Robótica? Que justamente el de coches autónomos surgió en 2017, cuando donaron esos carros. A las universidades les dijeron, pues tienen que ir a participar a esta convocatoria, ¿no? Por eso mismo también son los carros para que vayan a participar. Pero nosotros participamos en 2018 y en 2018 participamos en el Nacional del Torneo Mexicano de Robótica y ahí, a pesar de que era la primera vez, quedamos en tercer lugar. Esa fue la primera vez que fuimos y nos trajimos por lo menos el tercer lugar. Sí, por supuesto. Y bueno, en esta carrera de experiencias han traído segundos lugares, primeros lugares, incluso han roto récords en algunas categorías, pero ahorita nos vas a platicar de eso. Me gustaría que nos ayudaras a conocer a las personas que no identificamos bien la intención de las diferentes disciplinas. La mecatrónica, ¿de qué se compone? Porque sabemos que entra robótica, que entran otras ingenierías. Sí, principalmente, bueno, la mecatrónica lleva varias ramas. Lleva su parte mecánica, lleva su parte de control, su parte de software y una parte de electrónica. O sea, la mecatrónica abarca esas. No abarca toda profundidad, pero empieza a agarrar de las distintas carreras. Entonces, lo que es un ingeniero mecatrónico, pues también te va a saber un poco de electrónica, un poco de software, también un poco de mecánica. Es lo que tiene un ingeniero mecatrónico y lo que empieza a abarcar. Entonces, pues acá aplicado a los carritos, pues cuando llegan esos carritos, nosotros como ingenieros mecatrónicos pues sabíamos cómo funcionaba desde la parte electrónica hasta la parte del software y la parte mecánica que traía ahí el carrito. Sí, por supuesto. Y bueno, pues sabemos que te enfocas en el diseño de algoritmos, aquí lo que mencionabas, ¿no? La programación, la informática, y para hacer una trayectoria, para hacer un plan ya del vehículo, porque muchas de las veces sí los veíamos con controles, pero finalmente es un programa que van a seguir ellos. Sí, bueno, cuando nos ven ahí con controles, sí los utilizamos, pero no para el carrito. Por ejemplo, en la competencia traemos nuestro carrito que se maneja con control, pero este es un obstáculo. En la competencia dice, el tercer reto es conducción autónoma con obstáculos dinámicos. Entonces, ese carrito que se mueve, con el que lo controlamos, es el obstáculo dinámico. Nosotros como personas, nosotros lo vamos controlando como si fuéramos otro carro. Y pues básicamente para eso son los controles. Y luego también nos ayudaba a tomar muestras. O sea, para nosotros para hacer que el carro se maneje solo, primero le mostrábamos cómo se maneja en realidad, ¿no? Que se tiene que mantener en una cierta parte del carril, qué es lo que tiene que hacer en ciertas circunstancias. Todo esto pues para que el carrito lo vaya aprendiendo, por así decirlo. Que era nuestra parte de recolección de datos, ya luego la procesábamos y luego cargábamos el modelo al carrito para ver cómo se comportaba. Entonces, por eso, si nos veían con mandos, era más que nada para eso. Sí, pues es muy interesante esto que nos estás platicando porque muchas de las veces sí
crees que es más fácil de lo que en realidad es, porque tener el control de todo, de energía, con sus baterías bien cargadas, que tengan el peso adecuado, que los materiales de las llantas estén adecuados para esa competencia. Hay infinidad de cosas, pero platícanos para que la audiencia conozca un poco de cómo está implementado un vehículo autónomo a escala, que prácticamente es como una imitación de un verdadero coche, pero pues en medidas como de a lo mejor 40 centímetros. Pues casi la única diferencia, hay muchas diferencias, pero la escala de los carros, su escala 1 a 1, pues usan las mismas o similares cámaras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los carros reales, pues pueden contar con muchas más cámaras. En los carros pequeños nada más podemos contar con una sola cámara por el espacio reducido y luego la parte del reglamento que también no lo impide, de que nada más ciertos números de sensores se puede poner afuera. Los carros, los escala 1 a 10, pues también tienen sensores que son muy similares a los reales, que de hecho se toma como referencia los sensores reales y se le colocan a los vehículos de escalas. Un ejemplo es tenemos un sensor LiDAR, que es un sensor para medir distancias en 360 grados, que los vehículos reales también los usan, pero pues la única diferencia entre esos es que te entregan todas las distancias, pero con ángulos de inclinación, ¿no? Por ejemplo, esos ya sirven un poco más para hacer mapeos en 3D. Que los carros también los pueden hacer, pero pues es un poco más centrado a una zona urbana, ¿no? Y otra de las principales, pues también un poco sería la parte del control, todo lo que tiene el carrito se puede aplicar a uno real, ¿no? Esto sienta las bases para generar lo que es ya la parte de conducción autónoma a escala 1 a 1, ¿no? No podemos tener un carro que siempre esté chocando real porque sale muy caro, pero pues sí podemos tener un carrito pequeño que se enseña a conducir y con esto ya sabemos cómo vamos a pasarlo al real. Exactamente, y es que a eso vamos, porque actualmente sabemos que estás como líder de varios proyectos enfocados en la investigación aplicada para entornos urbanos a escala y bueno, pues desde aquellos primeros momentos, cuando entraste a la maestría, asesorabas a estudiantes de licenciatura, cuando entraste al doctorado, asesorabas a estudiantes de maestría y así has ido avanzando siempre como líder de estos grupos y es lo que a mí me gustaría destacar, que ya luego vamos a hablar de tus premios que afortunadamente se te han entregado reconociendo este trabajo, pero en este punto de que estás liderando ya varios proyectos, ¿qué nos puedes platicar y compartir sobre esa, pues yo siento que es vocación por compartir, por guiar a otros estudiantes? Eso, no es de que lo haya hecho yo solo, la verdad es agradecer también al equipo que tenía, porque no es una cosa de que, yo logré tal cosa, o yo solo, ¿no? Sino es más bien al equipo que formamos, ¿no? Ahí desde un inicio todavía sigue el equipo de donde estaba Luis Carlos Rebeles, que también ya es doctor, el doctor Azael, que empezamos y ellos también pues confiaban en mí, también seguían como que no era como tener un solo líder, sino que ellos mismos también ponían de su parte, ¿no? O sea, no era como sí, solo yo soy el líder, o también, sino que ellos también ponían un poco de su parte. Entonces no es como que el reconocimiento solamente de mío, sino que también es como de todo el equipo, ¿no? Uno no puede lograrlo solo a menos de que tenga un buen equipo. Entonces yo tengo un buen equipo que también son muy buenos en su parte, ¿no? Ya dependiendo de cada cosa. Y una de las principales cuestiones que veíamos era en qué era bueno cada persona. Si una persona era buena en procesamiento de imágenes, se dedicaba a esa parte. Si una persona era buena en control, pues se dedicaba a la parte de control o en electrónica. Entonces, básicamente es eso.
Sí, pues en el ambiente que pudimos sentir en varias entrevistas que les realizamos, vimos esa coordinación y vimos esa entrega de cada uno a sus tareas, pero también a ser compañeros, ¿no? A llevar finalmente los éxitos para todos en estos encuentros de robótica, en los torneos nacionales y bueno, en todas las competencias que han participado. Me gustaría que nos platicaras sobre cuáles son tus planes a futuro, pero a corto plazo. Bueno, entre ahorita los principales planes es, obviamente para el próximo año queremos ir al Mundial, ir de nuevo al Mundial, esta vez es en Canadá. Entonces queremos Estamos hablando del Mundial de Robótica. Sí, es el Mundial de Robótica de la parte de conducción autónoma, queremos ir a competir de nuevo. Pues bueno, no nos ha ido mal, también cuando fuimos la primera vez, pues ganamos el primer lugar, entonces queremos ir de nuevo por ese primer lugar, que sea la segunda vez que tengamos ese primer lugar. Y ahorita, otro de los planes que tengo es la parte del torneo mexicano de robótica. Como responsable de la categoría, tengo que hacer que la categoría incremente más en esta parte de los números, ¿no? Por ejemplo, que haya más participantes, haya más impacto de más universidades y que sea llamativa para los demás. Entonces, pues es un poco más de los planes que ahorita tengo, ¿no? Por parte de la federación, hacer que la competencia incremente más, ¿no? El desarrollo de conducción autónoma incremente en México. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de esta trayectoria y estos proyectos tan interesantes que se siguen desarrollando y bueno, pues destacar que la UTSAC, la UAS, el mismo gobierno estatal reconocen y premian la excelencia de tu trabajo, así como tu compromiso científico. Recibiste recientemente el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Ciencias Aplicadas y además obtienes el primer lugar en RoboWorld Cup de FIRA en el 2024. También has sido representante de México como árbitro internacional y fuiste nombrado embajador en el Talent New Work y líder de la comunidad tecnológica promoviendo la divulgación científica y por supuesto la formación de jóvenes en estas disciplinas. Y pues te felicitamos aquí también en Momentum, agradecemos tu presencia y te felicitamos por estos éxitos, esperando que sigan llegando. Finalmente, un mensaje que quieras dedicarle a nuestra audiencia. Pues bueno, más que nada que, bueno, se animan a estudiar una ingeniería. Muchos piensan que toda esta parte de ganar un internacional o de ir a competir a tal lado es muy difícil. La verdad es que se necesita más que nada tener una consistencia, tener siempre una determinación. Eso lo comentaba, por ejemplo, cuando estaban... bueno, mi motivación era pues, ser el mejor en esta parte de conducción autónoma, ¿no? Demostrar que en realidad aquí en Zacatecas hay talento. Entonces, pues es que cada persona busque su motivación y pues que siga adelante hasta obtener sus metas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues un ejemplo para los jóvenes que quieran dedicarse a las ingenierías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con más información de otras áreas del conocimiento, temas de vanguardia también que se desarrollan en el mundo de la ciencia y la tecnología. Mujeres en la ciencia. Qué gusto que sigan con nosotros. Hoy tenemos otra invitada de lujo que nos ayudará a conocer de qué están formadas las estrellas. Hoy está con nosotros Sara Gallegos Buenrostro. Ella es conocida como la Morra Científica y ha venido aquí para platicarnos de este tema que presentó en la Noche de las Estrellas durante su conferencia. Quiero comentarles que es egresada de la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posteriormente realiza su maestría en estudios científicos con enfoque en la ciencia, en comunicación de la ciencia y la astrofísica en Aarhus, Dinamarca. Y bueno, nos da mucho gusto darte la bienvenida en este espacio para que nos ayudes a hablar de este tema que seguramente a muchas personas nos ha llamado la atención. Ver esos puntitos en la noche brillantes, pero saber de qué están hechos. Sí, pues muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada por compartirles un poquito de lo que hice en la Noche de las Estrellas y contarles de que están hechas como estrellas, como lo es el Sol. Así es, y bueno, pues sabemos que de alguna manera tienes una introducción para llegar a este tema.
conocer qué pensaban las antiguas civilizaciones sobre el cosmos. Sí, no, es muy interesante el ver cómo se expresaban o cómo pensaban, ¿no? Imagínense que antes no había contaminación lumínica, no había cables, no había edificios, no había luces ni electricidad que pudieran bloquearnos de observar el cielo nocturno. Entonces, lo que a veces nosotros vemos aquí cuando estamos tal vez fuera de la ciudad, que se ven más brillantes las estrellas, pues imagínense que nuestros antepasados, las civilizaciones antiguas, veían eso miles de veces más brillantes, que se veía la Vía Láctea súper clarita. Y pues obviamente siempre les interesó saber qué eran esos puntitos brillantes en el cielo, ¿no? Y ellos pensaban que, bueno, tuvieron muchas cosas, ¿no? Sabemos que para unos eran dioses, para unos eran templos, y fue evolucionando y por muchos años la humanidad solo conocía al fuego como la única cosa que brillaba con brillo propio. Entonces era un poco lógico para ellos pensar que las estrellas estaban hechas de fuego, entonces ellos pensaban que eran unas bolas gigantes ardiendo en el espacio. Incluso hasta el siglo XX se llegó a pensar que las estrellas, o sea, toda la comunidad científica, ya cuando se llegó un poquito más la modernidad de cierta forma, los científicos pensaban que las estrellas estaban hechas de los mismos materiales de la Tierra, como el hierro, el silicio, el oxígeno, todos esos elementos pesados que son pues sólidos, ¿no? Y pensaban que era eso, que era como un planeta rocoso, pero que era muchísimo más grande y muchísimo más caliente. Pero bueno, pues ahora sabemos que no y es de lo que vamos a hablar. Así es, y bueno, para llegar a este punto, esta revelación, ¿no?, que tienen en la astronomía, pues tuvieron que pasar muchos años y muchos procesos de conocimiento para poder analizar la frecuencia de las ondas y todo esto que nos vas a ayudar a conocer, porque de esa forma se puede saber de qué están hechas sin tomar un pedacito de estrella, sin ir por muestras o acercarse tanto. Sí, es muy loco pensar, o para muchas personas es como, pero ¿cómo podemos estudiar las estrellas? Porque bueno, a veces se nos olvida que nuestro sol es una estrella, porque lo conocemos como sol, ¿no? Pero bueno, en primera, la estrella más cercana a nosotros es nuestro sol, pero pues no podemos ir allá porque pues nos quemamos y no tenemos todavía la tecnología para llegar hasta allá. Y en segunda, pues también si quisiéramos ir a otra estrella, todavía no tenemos los recursos para poder llegar tan lejos. Entonces, es una pregunta muy interesante el cómo podemos analizar algo que está tan lejano y a lo cual, como dices, no podemos tomar una muestra para analizarla en los laboratorios de aquí, ¿no? Y lo bonito y lo más interesante es que lo podemos hacer mediante su luz. Y eso es muy precioso porque la luz nos puede dar muchísima información, o sea, dentro de la luz nosotros podemos conocer casi la mayoría de las cosas que necesitamos saber de los planetas, de las estrellas, de los cometas, de muchos de los objetos celestes que están allá afuera y obviamente pues más de las estrellas porque pues son las que emiten luz propia, ¿no? Y eso nos permite, supongamos que tenemos una estrella aquí, su luz va viajando hasta nosotros y nosotros podemos dispersar esa luz, como te traigan a su mente el disco de Pink Floyd o el experimento muy famoso de Newton que tiene un prisma, entonces, bueno, avientas un haz de luz y lo haces pasar por el prisma y entonces te sale un arco iris. A eso se le llama el espectro o a eso se le puede conocer como que nosotros separamos la luz o la dispersamos y mediante podemos analizar toda la información que nos llega de las estrellas. ¿Cómo es que cada elemento tiene su propia luz? Sí, eso también está muy loco. Se han hecho muchos experimentos con la luz y yo creo que uno de los grandes experimentos y que le dio paso a lo que ahorita conocemos como espectroscopía, que es el estudio de la física o de la ciencia que estudia cómo la luz interactúa con los elementos o con las moléculas, con la materia. Y pues bueno, como les decía, nosotros si dispersamos un haz de luz se hace un arco iris. Entonces hubo unos científicos que era Bunsen y Kirchhoff, ellos hicieron un experimento en donde tenían una flama, tenían fuego y luego tenían un prisma y luego tenían como una pantallita para ellos poder observar qué se veía en esa pantallita después de dispersar esa luz del fuego. Y ya, vieron ese espectro, vieron el arco iris y dijeron todo cool. Pero después, como tenían muchos elementos químicos en su laboratorio, empezaron a experimentar
con diferentes elementos de la tabla periódica. Entonces, en esa llama, en ese fuego, empezaron a poner oxígeno, empezaron a poner níquel, cobre, silicio, y se dieron cuenta que en cada uno de ellos, en vez de tener como resultado final un arco iris, tenían un arco iris mocho, tenían un arco iris que tenía unas líneas negras por ahí. Entonces ellos pensaban que se habían equivocado en sus experimentos, que tal vez el prisma estaba roto o que tal vez algo pasaba con la llama, que no lo habían hecho bien, pero hicieron estos experimentos una y otra vez y cada vez que hacían ese experimento para el níquel, siempre tenían el mismo resultado. Cada que lo hacían para el oxígeno, tenían un resultado distinto, pero siempre el mismo para el oxígeno. Entonces, la conclusión de estos científicos y de lo que va a la espectroscopía es increíble, que es que cada elemento de la tabla periódica tiene un código de barras específico. Entonces, bueno, para explicarlo mejor, supongamos que aquí tengo un arco iris. Yo sé que para el níquel absorbe tal vez unas líneas del rojo, unas líneas del amarillo y unas líneas del azul. Y siempre va a pasar eso. Pero después para el hidrógeno, pues el hidrógeno se dieron cuenta que la tenían en el morado, en el amarillo también y en el naranja. Entonces cada una de ellas tiene un código de barras que es solamente exclusivo de ese elemento químico y eso dio paso a que pudiéramos estudiar casi la mayoría de las cosas, porque pues la mayoría de las cosas emiten luz. Sí. Entonces, así podemos saber qué elementos hay en cada una de las estrellas. Sí, es muy curioso porque, bueno, llega la luz de las estrellas, nosotros la pasamos o la separamos, la dispersamos, justo ya obviamente tenemos más tecnología como los espectrómetros, y como nosotros ya sabemos cuáles son el código de barras específico de cada elemento, pues entonces nosotros dispersamos esa luz que llega de las estrellas, la separamos y ya solamente podemos identificar con lo que ya sabemos de si nosotros vemos que tiene estas absorciones o estas líneas negras en ciertos lugares, sabemos que entonces contiene tal elemento o que tiene tal elemento y eso es muy increíble. Sí, como una buena divulgadora y sobre todo feminista, estás trayendo las investigaciones de mujeres que hicieron aportaciones importantes. Sí, bueno, ya les estuve contando un poco acerca de cómo es posible que podamos saber de qué están hechas las estrellas, pero todavía no les comparto de qué están hechas. Y como mencionas, a mí siempre me gusta rectificar la historia porque muchas mujeres, sobre todo en la ciencia y yo creo que en todos los ámbitos, pues sus historias han sido ocultas y han sido enterradas. Entonces es bueno que nosotros hagamos una buena investigación para poder también, así como hablo de Kirchhoff y Bunsen, también es necesario que les hable de Cecilia Payne, que ella fue la que descubrió y la que dio a conocer al mundo de qué estaban hechas las estrellas. Entonces, esto se supo hasta 1925, que fue cuando ella publica su tesis doctoral. Obviamente en esa época ella dijo las noticias y todos se volvieron locos y no le creyeron. Ella dijo que para nada las estrellas estaban hechas de los mismos componentes que los de la Tierra, que era totalmente diferente, que era una bola de gas. Y todos le dijeron que estaba loca. Sufrió muchas cosas por ser mujer al estar en un ambiente científico, tal vez no le creyeron. Y bueno, pues al final ella propone y dice que sus matemáticas y sus experimentos y sus investigaciones dijeron que las estrellas estaban hechas casi en un 100% de helio y de hidrógeno. Y menos de 1% tiene composiciones como el carbono, el silicio y el hierro. Muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Desafortunadamente se nos va rápido el tiempo, pero te vamos a invitar para que regreses a este espacio y seguir compartiendo de toda esta ciencia que nos ayudas a conocerla de una manera muy fácil, Muchas gracias. muy amena y muy clara. Muchas gracias. Sara Gallegos, la morra científica, aquí en Momentum. Gracias por acompañarnos, los esperamos de nueva cuenta el próximo lunes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden contactarnos, escribirnos, mandarnos sus mensajes o su comunicación en Facebook y en YouTube. Tenemos nuestros sitios en Momentum 24.1. Así estaremos recibiendo sus sugerencias sobre temáticas que quieran que abordemos en este espacio que está dedicado a la cultura científica. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.